Finalizó la actividad de Fórmula 1 en este Gran Premio de Qatar, una carrera que lo vamos a ir desarrollando, que vamos a hacer por supuesto el recap general, hablando también de toda la actividad que sucedió con Franco Colapinto, pero de entrada se los voy a decir y lo voy a intentar hacer lo más corto posible. Una carrera chata, aburrida, desde el punto de vista de los sobrepasos, desde el punto de vista de alternativas, sacando la alternativa justamente de Pierre Gasly. Gran parte de esta carrera, por no decir el 90% de todo lo que vamos a analizar acá, es gracias a Pierre Gasly, por eso hoy se merece el título de la portada, el título, lo que ustedes quieran. Gracias Pierre Gasly, vamos a estar desarrollando esto. Recuerden, situación de carrera donde sí o sí no podían estirar más de 25 vueltas con ninguno de los dos stints, o en realidad con los diferentes stints de neumáticos. Así que, bueno, había que ver qué pasaba desde el lado de la estrategia. La mayoría entonces largaban con neumáticos medios. A Colapinto lo sacaban desde la calle de Pitts, otra vez por romper parque cerrado, y con los neumáticos duros. Ya vamos a estar viendo también bastante lo que fue la actividad de Franco Colapinto. Una largada que lo teníamos a Piastri, Norris y Verstappen en punta. Verstappen que le primería acá lo que sería el segundo lugar a Norris, que yo pensé que iba a haber de movida de entrada, pensé que iba a haber más alternativas con respecto a algún toque, algún choque. La verdad que no pasó nada, así como tampoco pasó en lo que fue la carrera sprint de ayer. Bueno, la verdad que fue bastante ordenado, no pasó absolutamente nada entre Red Bull y McLaren. Entonces en punta ahora se mantenían ya en esta largada Piastri, Verstappen y Lando Norris. Hasta acá todo normal. La largada de Colapinto, bueno, no hay mucho para analizar porque si bien largaba con neumáticos duros, largaba obviamente al largar desde la calle de Pitts, muy retrasado. Obviamente que perdés varios segundos porque es como que vos tenés que esperar todo el pelotón y una vez que pasa el pelotón recién ahí a vos te van a dar el ok, ¿sí? Una vez que pasa el último piloto de ese pelotón que larga, digamos, por la calle principal de largada, entonces ahí Colapinto perdió un poco, pero después ya en una vuelta y media más o menos recuperó bastante tiempo. Fíjense que ya estaba ahí detrás de Bortoleto. Llega la vuelta número 7 y acá yo creo que se da el quiebre de carrera porque acá es donde aparece la alternativa más grande, donde aparece la llave de la carrera, no solo para lo que vamos a estar viendo de Verstappen, porque yo estoy seguro que ya muchos saben el resultado y si no lo pongo por acá. ¿Por qué se da la llave de esta cuestión? Porque acá sale la bandera amarilla. Esto habría en parte ahora un nuevo hándicap para poder parar y evitarse, o en realidad ahorrarse en parte una parada, o sea, obteniendo una parada gratis. Si lo hacían todos, era lo mismo. Si lo hacían de el segundo, como era Verstappen para atrás, era otra cosa que ya vamos a estar viendo. ¿Qué pasó de todas formas? ¿Por qué salió la bandera amarilla? De golpe lo veíamos acá a Hülkenberg con un neumático totalmente, el neumático trasero izquierdo totalmente destrozado. Y yo hasta acá, voy a ser honesto, no entendía mucho porque lo venía siguiendo a Colapinto, venía siguiendo un poco las alternativas de la punta, venía mirando un poquito los tiempos. Y hasta acá yo no entendía nada. Bueno, ¿qué termina pasando después? Lo veo a Pierre Gasly, ¿sí? Y digo, ¿cómo? Trasera izquierda de Hülkenberg, delantera izquierda de Pierre Gasly, algo pasó. Perdón, trasera, acá lo tenemos mejor, trasera derecha, ¿sí? Trasera derecha, me confundía porque tenía distinto el ángulo, pero es trasera derecha de Hülkenberg, delantera entonces izquierda de Gasly. Digo, acá pasó algo entre los dos, ya vamos a estar viendo entonces qué terminaría sucediendo. Vuelta 8 y acá está la llave de carrera, recuerden que estábamos en safety car, ¿sí? Bandera amarilla, entonces ya se habilitaba lo que era la calle de Pitts y acá entonces vean lo que sucede, el quiebre definitivo de carrera, porque desde el auto de Max Verstappen hacia atrás, paran absolutamente todos sacando los McLaren. Yo voy a contar un poco a mi modo de ver y analizar por qué posiblemente pasó esto con McLaren, por qué le erraron en parte con la estrategia, pero la realidad es que el primero que la leyó fue Red Bull con Verstappen y después lo siguieron todos los que venían por detrás cuando McLaren no para. ¿Qué sucede entonces con esto y por qué era muy importante? Porque eran casi 10 vueltas de ese handicap que tenían entre 25 y 25, no les daba para hacer, digamos, las paradas normales. Porque llegaban a 50 vueltas, para que se entienda, ¿no? Entonces, con esta 8 y encima con bandera amarilla, es como que ahora podían hacer la carrera normal, entre comillas. Porque ya se ahorraban 10 vueltas y en esa estrategia de 25-25, solamente el pequeño handicap que tenían para descontar eran estas 7-8 vueltas iniciales. Por eso la mayoría paran y por eso en realidad deberían haber parado todos. Cuando digo todos, incluyendo los McLaren. Pero los McLaren pasaron de largo, no la leyeron y desde Red Bull hacia atrás, sí, absolutamente todos. O sea, Ferrari,
Mercedes, Aston Martin, Haas, paró inclusive los Alpine, que acá estábamos viendo a Franco Colapinto, que a Colapinto lo habían sacado con los neumáticos duros, o sea, acá le cambió en parte inclusive también a Colapinto esta secuencia. ¿Por qué? Porque él había largado con duros para intentar tirar las primeras 25, 24, 25 vueltas con duros. No le iba a convenir mucho porque los duros son para desde 20 o en realidad desde una vuelta, pero hasta 35 inclusive, si lo sabés gestionar bien. Sin embargo, lo iban a hacer durar solo 25 porque era el corte máximo permitido que tenían para cada stint de neumáticos. Entonces acá le cambia la secuencia, o sea, para casi en la vuelta 10, o sea, en la vuelta 8, 7, 8, y le ponen entonces a Colapinto neumáticos medios 0 kilómetros. Buena secuencia, pero era lo mismo que todo el resto, ¿sí? Ahora, mientras vamos a ver lo de Gasly, les voy a explicar qué pasó con McLaren. ¿Por qué McLaren se queda, para mí, afuera, la lee mal y hace todo mal acá? Y pierde la carrera inclusive acá. Sucede con McLaren que cuando sale el safety car, cuando sale la bandera amarilla, McLaren es justamente con Piastri, sobre todo, el equipo que estaba en punta. Entonces, mientras más adelante estás, menos arriesgás, menos habilidad tenés para anticipar la jugada. ¿Por qué? Porque siempre te toca lo primero a vos. La primera circunstancia de cambio de pista, la primera circunstancia de alguna salida de alguna bandera, de lo que sea, siempre le toca al que está primero. Y en este caso era a Piastri con McLaren. Entonces, ¿qué hace McLaren? Cuando lee esta situación, dice McLaren, no, nosotros nos quedamos fuera. O sea, se quedan afuera pensando de que por ahí Max iba a arriesgar, pero me parece que pensaron al menos que por ahí iba a arriesgar Max y no todo el resto. Donde los complicó a McLaren no fue tanto, o sea, sí fue lo de Max, ya lo vamos a estar viendo sobre el final, pero donde se termina complicando inclusive bastante, hasta en un punto, fue con el tráfico, sobre todo con Norris. Entonces, no leyeron por ahí eso, pero fueron a los primeros que les pasó eso. O sea, tuvieron menos tiempo para poder anticipar toda esa situación que iban a pasar desde Max Verstappen hacia atrás. Por eso para mí, medio que se quedan afuera. Esto suele pasar en muchas categorías. Cuando cambia alguna condición de pista porque llueve, lo que sea, o hay aceite o lo que sea, ustedes saben. Al primero que le toca justamente es a los punteros. Entonces, desde ya que siempre tienen menos opciones de poder leer al menos rápidamente las jugadas. Un error, sí. Tremendo, sí. Perdieron la carrera con eso y que lo vamos a estar viendo, sí. Pero bueno, yo quiero creer que en parte toda esta cuestión viene más que nada por ese lado. A Colapinto, como ya habíamos dicho, le ponían entonces los neumáticos medios y cerraba también esa situación o ese handicap de 25-25. Ahora ya la parte inicial de esas vueltas de desfasaje ya se las comieron básicamente ahí. Vamos a analizar entonces rápidamente lo que pasó con Gasly y Hülkenberg, porque, claro, habíamos visto los autos tirados, ¿sí? Yo había dicho trasera derecha de Hülkenberg y delantera izquierda de Gasly, y acá está la situación, línea recta, esto insisto, en el arranque de carrera, Hülkenberg se lo tira a pasar por fuera muy bien, Gasly hace una trazada que no es muy normal, o sea, Gasly puede ir del piano un poco para afuera, pero acá está prácticamente del medio para afuera, en la trayectoria de carrera, como que dobló un poquitito abierto, no muy abierto, no fue sucio lo de Gasly, pero obviamente esto ya es cuidando un poco la posición bastante más. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hülkenberg se lo tira a pasar por fuera y acá lo engancha, para mí lo engancha más Gasly a Hülkenberg que de lo que se puede llegar a cerrar Hülkenberg. Hülkenberg lo busca muy bien por fuera, Gasly lo termina enganchando, ¿sí?, a la trasera derecha, como dije varias veces, de Hülkenberg, y se rompe también entonces el Alpine de Pierre Gasly. Un Pierre Gasly que había largado top 10 y que lo había dicho ayer, se iba a caer en carrera. Acá ya se estaba cayendo a pedazos, el ritmo tampoco es que era muy malo, pero es que Hülkenberg, además con mejores neumáticos, lo pasó por afuera, o sea, lo pasó como quiso. Y si le ponchaban el DRS, le iban a pasar igual en la próxima a Gasly. Entonces ya desde las primeras vueltas no tenía ritmo para al menos mantener el top 10. Y acá aguantó por demás Pierre Gasly. Me pueden decir ustedes qué piensan. Para mí, Pierre Gasly, el auto, si vos mirás la trazada, está del medio para afuera. Obviamente porque está bien, defiende su posición, pero me parece que extrema demasiado y él lo termina chocando. Es gran responsable, al menos acá, Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, del choque a Nico Hülkenberg, ¿sí? Lo termina para mí chocando, él desde atrás, o enganchando, en este caso, y le termina saliendo mal la jugada. ¿Por qué? Porque se termina rompiendo, inclusive, y ahí, si bien estaba perdiendo una posición acá Gasly. Ahora, fíjate cómo por intentar extremar una situación de defensa directamente pierde todo. Si tenía una mínima chance Gasly, que encima había alargado, como digo, top 10, vos decís, el tipo iba a ser complicado que lograra sumar puntos y demás, bueno, pero
extremando tanto estos detalles directamente, la posibilidad que tenía de sumar puntos la perdió acá Pierre Gasly por extremar defensa. ¿Sí? Extremar defensa. Para mí va del medio, mira, va del medio para afuera. Él ya lo había visto a Hülkenberg porque pega un vistazo al espejo, inclusive izquierdo. Hizo una, dos veces, cuando se tira por fuera, Hülkenberg lo viene pasando y él sigue la trazada como normal, pero del medio para afuera y él lo termina enganchando acá. A Hülkenberg, nada para hacer, me parece el error de Pierre Gasly, mirá cómo lo termina tocando acá. ¿Y por qué de todas formas muestro mucho esto? No solo porque es el compañero de Franco Colapinto, no solo porque estaba dentro del top 10 y por ultimar tanto esto, se revienta la carrera de Pierre Gasly, sino por una cuestión de que, por supuesto, me parece que hasta es un error. Y acá se da el quiebre de carrera. ¿Sí? Gracias a esto pasó todo lo que vimos del ahorro de la parada en pits, desde Verstappen para atrás, y a partir de esto se abrió absolutamente todo. Gracias a Pierre Gasly, muchísimas gracias por esta situación, que bueno, directamente con eso cambió toda la carrera. Se reinicia entonces esto en la vuelta número 10, los McLaren fueron los únicos que no pararon, y de Verstappen para atrás habían parado todos, incluyendo también Franco Colapinto y demás, y lo voy a decir, en prácticamente toda la carrera, si Colapinto no estaba detrás de Stroll, estuvo básicamente detrás del brasileño Bortoleto, toda la carrera, toda la carrera. O sea, desde lo que fue la carrera en sí, desde el pop de Franco, no había alternativas, porque era prácticamente un trencito la carrera. Se iba a definir mucho con esta cuestión que habíamos visto de la parada en pits, que en parte era una parada gratis que tuvo Max Verstappen, y acá estábamos viendo, ¿no? Mientras Norris ya estaba con 18 vueltas en el lomo de los medios, Verstappen ya tenía 7, que ya te había recortado ese handicap, y recién tenía apenas 11 ya de lo que sería su primer parada. Vuelta 25, y acá sucede entonces lo que yo les decía, no iban a aguantar, por reglamento esto, más de 25 vueltas, entonces los que no habían parado, que únicamente entonces eran los McLaren, pero que cuando salió el safety car los apretaron a todos otra vez, entonces ahora ellos sí debían parar con bandera verde y los otros no. ¿Y qué iba a pasar con esto? Bueno, primero paraba Piastri, perdía por supuesto la punta, no perdía tampoco tantas posiciones, pero sí al menos la punta. Salía quinto, acá está lo que yo les decía también del aire sucio. Después en la vuelta 26 pararía Norris, nuevo líder Max Verstappen, quien obviamente después debía su última parada, pero que ya iba a estar mejor acomodado por esta situación que habíamos visto. Y acá Norris directamente sale quinto, también con bastante tráfico, y menos mal que salió delante de Alonso, porque si no, o sea, si Norris en esta secuencia de carrera hubiese salido detrás de Alonso, primero que iba a perder un montón de carga, segundo que el neumático todavía no está en temperatura óptima, así que hubiese perdido al menos 2 o 3 posiciones más. Imagínense lo que hubiese sido entonces para Norris, ya en esta secuencia de carrera, perder muchas más posiciones. Era casi perder la punta del campeonato, no estoy exagerando. O sea, porque se iba, con esta situación, los McLaren se iban cayendo a pedazos, le quedaban autos delante, entonces es como que siempre la corrían de atrás, y Max, por supuesto que al leerla de esa forma con el equipo, ya medio que les quedó abierto la situación de la punta, y es un poco lo que vamos a estar viendo también sobre el final. Colapinto, que acá, como dije, detrás de Bortoleto, pequeños errores de Franco Colapinto, lo voy a decir, honestamente este fue uno de los pocos que vi, una pequeña pasada de largo en lo que sería el sector rápido, ¿sí? De curvas rápidas, pero bueno, después la verdad que el ritmo que venía teniendo Colapinto hasta estos momentos no era malo, lo voy a decir, en carrera siempre está esa variable de que si tenés un auto adelante con aire sucio, la verdad que tampoco podés apretar mucho, entonces medio que Colapinto se mantuvo en ese radio de 1,5 segundos a 3, más menos, porque inclusive llegaba a descontar en algunos momentos a Bortoleto, pero siempre se mantuvo en ese ritmo, ¿sí? O sea, no lo pasaban directamente y bueno, por supuesto que tampoco podía apuntar a mucho, errores prácticamente muy pocos, es más, este fue justo uno de los pequeños ahí errores que enganché, básicamente una rueda afuera en la leca, pero bueno, por supuesto que no pasó absolutamente nada. Y hasta la vuelta 27 teníamos entonces esta secuencia de carrera que ya teníamos 19 vueltas en el lomo para todos los que habían parado en la vuelta 7-8 y tan solo 1 a 2 vueltas para los McLaren, ¿sí? Entonces, bueno, en el ritmo general o en realidad en la secuencia de paradas, todos los que habían parado inicialmente, que la leyeron perfecto y McLaren no,
Bueno, ahora deberían de parar entonces en la vuelta 32/33 para poder cumplir entonces con ese ciclo de 25 vueltas. Y es un poco lo que harían, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces en el medio? Bueno, la situación, como ya dije, de los McLaren con autos adelante y el aire sucio que los venía penalizando esto bastante a los McLaren. Entonces ya no era una cuestión de que Max tuvo una parada gratis, de que hasta inclusive después estaba por 7 vueltas en mejor condición de neumáticos que los McLaren, sino que directamente los McLaren tenían aire sucio ya en bandera verde. Entonces era todo negocio para Verstappen, si bien debía parada, etcétera, iba a estar siempre en mejor condición. Acá está, vuelta 33. Pararía entonces Mad Max Verstappen, ya directamente apuntando entonces a lo que sería su última parada en pits con los neumáticos duros, ¿sí? No solo, por supuesto, Max Verstappen, sino que después, fíjate la larga fila acá que teníamos, ¿sí? Como dije, vuelta 32-33, esa era la barrera de parada, ahorrándose inclusive lo que sería ese pequeño handicap de vueltas de 25-25. Bueno, esto era 57 vueltas y les quedó redondito entonces para hacer 25 y 25. A Colapinto le sacan los neumáticos medios en esta última parada también, le sacan los medios y le ponen los medios. Ahora, si vos no seguiste mucho la secuencia inicial, me vas a preguntar, ¿pero cómo? ¿Sí o sí tiene que haber cambio de compuesto? Sí, Colapinto, si no recordás, había largado o lo habían hecho largar con los neumáticos duros. Pero claro, los duros le duraron poco y nada. Porque con esa secuencia inicial de Pierre Gasly con Hülkenberg y todo lo que pasó, le habían puesto después los medios y le sacan los medios y le ponen los medios. ¿Sí? Así que, bueno, desde ese lado, nada para decir de Alpine. Le ponen neumáticos medios que está bien, entra en el rango de desgaste normal, porque después ya habían hecho 25 y tenían que tirar las últimas 20 y tanto de vueltas acá hasta el final. Teníamos entonces esta situación ahora de que lo teníamos en punta hasta la vuelta 38 a los McLaren, pero que los McLaren, como dije, debían parada. Los McLaren habían parado en la vuelta 25 haciendo la normal, mientras los otros ya la habían comido toda esa primera parte inicial de las paradas. Entonces, ahora McLaren, en pista, debía volver a parar otra vez, en bandera verde, y ahí iban a perder otra vez todo lo poco que habían recuperado, por ejemplo, con Max Verstappen. Bueno, ahora otra vez les iba a volver a pasar lo mismo, mientras Norris venía bastante complicado, porque venía empujando con todo. Acá directamente en la curva 14, casi que no se le va la carrera. Se le va directamente el campeonato, casi, en esta situación, a Lando Norris, que no se despista, o sea, no hace un trompo total de milagro. Lo acomoda en la curva 14, curvas de alta velocidad, de forma milagrosa. Mirá como el tipo contravolantea hacia la izquierda, vuelve a trazar normal y acá de todas formas pierde más de un segundo. Eso era hasta antes de su última parada que debían justamente los McLaren. Piastri, que estaba en punta, Norris, que con ese error y todo se mantenía todavía delante de Max Verstappen, pero que Max Verstappen, que si bien tenía los neumáticos duros, acá se lo estaba comiendo. Le estaba descontando muchísimo, vuelta tras vuelta, neumáticos más nuevos, si bien eran más duros, y Verstappen, que la verdad lo voy a decir también, los gestionó muy bien. ¿Por qué los gestionó muy bien? Porque si bien eran más frescos, como dije, bueno, son neumáticos más duros, entonces no es fácil intentar al menos atacar en un circuito de tanta carga aerodinámica, que es tan fundamental esto. La verdad que metió presión, Norris inclusive la sintió, sintió toda esa presión, y ya habíamos visto, Norris que estaba empezando a cometer errores, y que a McLaren se le caía el castillo. O sea, yo lo que noté de esta carrera es que fue increíble cómo cada cosa que pasaba en McLaren es como que iba en descenso directo cada secuencia, porque ya en pista iban a perder. Después iban a quedar con aire sucio. Después Norris, que casi se despista solo, sintiendo la presión de Mad Max Verstappen. Era terrible esto, verlo. Y yo dije, bueno, lo único que falta para ver, o sea, si lo quiero ver esto a modo película, lo único que falta es que se termine chocando solo Lando Norris. Era lo único que faltaba como para decir, los tipos hasta hace 3 o 4 carreras tenían el campeonato totalmente casi regalado. Y ahora vos mirabas esta carrera y vos decís, no puedo creer lo que estoy viendo. Desde el error inicial de McLaren, porque no la leyó bien, igual de todas formas lo dije, más allá de que yo puedo contemplar por qué no pasó,
Pero desde eso hasta después todo lo que veníamos viendo eran errores tras intentar forzar situaciones en todo momento de McLaren. Y después encima las condiciones de carrera tampoco le favorecían porque no salió ninguna bandera amarilla más, no salió un carajo. Entonces la verdad que, bueno, todo a pedir otra vez de Verstappen, que tiene ese aura, que voy a estar hablando un poco seguramente sobre el final, ese aura de campeón, muchachos. ¿Sí? Esto se nota inclusive. No me quiero fiar solamente por algo que uno puede llegar a sentir o ver, pero esto se notaba demasiada tensión, sobre todo en plena carrera con McLaren. Norris, que entonces debía parada, Piastri, que es lo que estábamos viendo acá, paraba entonces en su última parada, justamente en la vuelta 43, y acá quedaban Norris y Verstappen en punta, ¿sí? Todos ya con 2 paradas acá, incluyendo Colapinto, bueno, Ocon que tuvo que parar más de una vez, y el único que debía parada entonces era Lando Norris, en punta, pero en una punta mentirosa. Y cuando pasa esta situación de que Piastri paraba entonces ya en su última parada, en la vuelta 43, sucedía este hecho de que quedaba Norris en punta, Verstappen segundo, ya sin parar, o sea, no debía más parada, Max Verstappen, Norris sí, y acá pasaban 2 cosas. Muchos decían, no, Norris se tiene que quedar adelante de Max Verstappen para poder sacarle tiempo y poder favorecerlo a Piastri dentro de McLaren. Pero es que pasaba un detalle no mucho menor, que era el hecho de que si Norris hacía esto, estaba retrasando su parada, iba a perder mucho más tiempo después a la salida. Entonces, estaba totalmente atado acá, McLaren, de decir, una de dos, o Norris lo tiene que ayudar a Piastri, tapándolo a Max Verstappen, como en parte igual pasó alguna que otra vuelta, que le sacaba aire limpio, que esto por supuesto hace que tengas una degradación peor de neumáticos en el caso de Max Verstappen, pero la contraparte de esto es que el que está adelante, al estirar ya su parada en pitch, y al enfocarse inclusive con el tipo que tiene atrás, no va a ir igual de rápido, y va a empezar a perder tiempo también con respecto a todos los otros que tenían mejores neumáticos que vos, porque habían parado justamente antes y vos debías parada, como era el caso de Norris. Entonces, esto ya no era solo un juego psicológico, sino era una cuestión de, bueno, o hago una cosa o hago otra. ¿Qué decidió entonces McLaren? Decidió que a Verstappen lo pudo complicar tan solo 2 o 3 vueltas como mucho, y en la vuelta 44 deciden entonces ya no complicarlo más, o no enfocarse más en Verstappen, en mirar la situación de Norris. El equipo McLaren salía corriendo a buscar los neumáticos y dicen, bueno, acá vamos a hacer directamente la última parada con Lando Norris. Entonces en la vuelta 45 lo paran y sale quinto. Otra vez le quedan autos con aire sucio, le quedan autos que lo iban a hacer gestionar bastante mal ese neumático. Entonces, mirá la situación. Verstappen primero, Piastri segundo, que a Piastri lo mandaron a empujar con todo porque dice, ahora vos tenés los neumáticos mejores que Max, pero tenía que descontar casi 16 segundos. ¿Ustedes se creen que en una situación normal de un Piastri, por más que tenga el McLaren, por más que tenía un par de vueltas, porque tampoco eran muchas vueltas mejor que Verstappen, podía descontar casi 16 segundos en un poco más de 10 vueltas? La verdad que la misión era casi imposible. En un momento inclusive le dicen a Piastri, este ritmo medio que no nos alcanza. Necesitas prácticamente un segundo más a lo que estás haciendo para poder llegar a la punta sobre el final de carrera. Era imposible, ¿sí? El mismo Piastri que va arriba del auto sabe que no había forma, mientras a Max Verstappen le decían, estás libre para empujar. You are free to push. O sea, decirle eso a Max Verstappen, imagínate, ¿no? El tipo dice, este es mi momento, ya está. O sea, si Piastri tiene todo, no importa. Verstappen lo iba a anular en parte con eso, porque también iba a tirar, si bien tenía neumáticos un poco peores, bueno, iba a tirar también con todo lo que tenía. Vamos a ver esta situación de Alonso, esto ya sobre el final de carrera. Curva número 10, ¿sí? Esta es la 10. En aceleración, Alonso directamente mete un trompo acá completo, un 360 se clava, y ¿sabés qué fue lo random de estas situaciones? Que después queda derecho, pierde posiciones nada más, deja un poco cuadrado los neumáticos, pero sigue largo, o sea, hace el trompo, queda derecho y sigue. Qué bien ahí Alonso con la experiencia y todo, lo salvó muy bien de todas formas. Si bien cometió un error en aceleración, después, inclusive con la experiencia y todo, quedó derecho y pudo continuar en carrera. Franco Colapinto, que se mantenía detrás de Bortoleto. ¿Por qué no hablo mucho de Colapinto? Porque, insisto, estaba todo muy planchado, sacando un poquito la punta y las cuestiones de los neumáticos y demás. Después, en el fondo, estaba todo bastante planchado. Colapinto se ve beneficiado en parte
por los retrasos en su momento de Gasly, tuvo problemas también Ocon, a Stroll lo hicieron parar en una última parada, ya en las últimas vueltas, entonces otra vez quedaría en el fondo. Pero bueno, de todas formas el ritmo no era malo, era bastante bueno. Como dije en mitad de este video más o menos, Colapinto prácticamente no cometió errores. Y la verdad que fue bueno. Lo voy a decir, estaba haciendo una muy buena carrera hasta estos momentos finales inclusive de Franco Colapinto. Lando Norris que otra vez intentando apurar lo máximo posible. Esto ya es en la secuencia de curvas 7 y 8. No, casi que no entra en trompo, pero sí se le espanta bastante de atrás otra vez el auto. Y bueno, Norris con una presión bárbara porque le tenía que descontar a Antonelli sobre el final de carrera, en las últimas 7-8 vueltas, a Antonelli y ver inclusive si podía intentarlo con Sainz. Sobre el final vamos a estar viendo entonces lo que pasaría entre Norris y Antonelli, mientras Piastri tenía la otra misión básicamente imposible de intentar descontar casi 16 segundos a Max Verstappen. Norris que entonces lo corría a Antonelli, como dije, ¿sí? Intentando tirar todo para, descontar o en realidad sacar la máxima cantidad de puntos posibles, porque era terrible lo que le estaba descontando Verstappen a Norris. Se tiraba una vez, no pasaba nada, con el DRS y todo, no lo podía pasar a Antonelli, hasta que, increíblemente, lo voy a decir increíblemente porque después lo analicé un poco y bueno, termina siendo un error. Me dirán ustedes, ¿no? Motores Mercedes. En la última vuelta, bueno, justo sucede un error acá de Antonelli en la 10 y lo termina pasando casi como parado Norris, ¿sí? Quiero creer y voy a ser realista. O sea, los equipos para mí no tienen mucho que ver. Si lo queremos ver desde el lado de los motoristas, y vos podés tener esa pequeña suspicacia de que por ahí uno diría, no, pero Antonelli medio que comete o el error a propósito o le regala la posición. Bueno, yo no quiero entrar mucho en esa. Y si pasó, bueno, pasó, ¿sí? Creo que hay un pequeño motivo ligado del tema de los motores, yo creo que no, pero fue al menos igual extraña la situación de Antonelli acá en la última vuelta, casi como cediéndole la posición a Norris, ¿sí? Que fue un error. Ahora, o sea, el tipo hizo 56 vueltas perfecta esa curva y de golpe en los últimos metros, bueno, justo comete un pequeño error Antonelli que encima justo le permitiría a Norris avanzar ese puesto que al menos tanto quería y tan importante puede llegar a ser de cara al final de temporada. Porque fíjate que ahora son más de 10 puntos la diferencia entonces que le está haciendo todavía Norris a Verstappen. Final de carrera entonces con todo esto. Tremenda victoria de todas formas para Mad Max Verstappen. Una carrera totalmente solvente. Una carrera otra vez para sacarse el sombrero. Más allá de que muchos me van a decir, no, pero es que los McLaren le pifiaron con la estrategia. No, porque los McLaren es todo lo que vos quieras. ¿Sabés lo que pasó con Verstappen? Verstappen no le erró en ningún momento. Entonces, ¿el equipo estuvo atento? Sí. Pero el que va arriba del auto y el que gestiona y el que empujó y el que metió la presión y el que todo lo hizo Verstappen. Entonces, esos son pilotos que hay que decirlo. Es así. O sea, ha ganado tanto ya igual. Que ya empieza a tener... o en realidad ya tiene esta aura de campeón. No de ganador solamente. De campeón Verstappen. Que es como que a veces confluye todo para que le salga a favor. La situación que habíamos visto con Gasly y Hülkenberg. La situación, obviamente, después del equipo, que ahí estuvo perfecto el equipo. Pero después, todo lo otro lo tuvo que poner Verstappen. Lo puso y acá está el resultado. Una victoria metiendo otra vez una terrible presión de cara a lo que va a ser la última carrera. La última carrera, yo te digo que Verstappen quiere todo y descontó muchos puntos, ¿sí? De todas formas. Porque si vos mirás, ahora está a 12 puntos. O sea, no es mucha la diferencia. Ya a Norris no le alcanza inclusive con estar relativamente delante. Ya tiene que pelear por un top 5, un top 4. Porque no le alcanza si Max Verstappen gana. Y que yo creo que puede llegar a ganar la última carrera Max Verstappen. Entonces, las posibilidades ahora sí. Llega al menos con chances. No, bueno, no solo matemáticas, sino hasta una cuestión mental. Y de ver si los McLaren siguen en esta sintonía de seguir pecheándola. ¿Quién te dice que, mirá, si Verstappen no llega a ser campeón? Yo te digo, de los últimos al menos, tampoco quiero exagerar, de los últimos 15 años, 20 años, esto puede ser un campeonato o una pecheada que al menos yo en los últimos años no la vi. Increíble lo de McLaren, cómo le erraron esa secuencia. Y después los pilotos, un frío bárbaro. Norris, hoy lo voy a decir, cometió muchísimos errores.
Hermano, estás peleando por la punta del campeonato. Norris, te estás jugando el campeonato. Te queda una última fecha. No vayas a cometer esos pequeños errores que ha cometido desde el fin de semana. Desde que comenzó el fin de semana. Y en esta carrera inclusive, que estuvo al borde de perder el campeonato. En una de las vueltas que lo estuvimos analizando, curva 14. Se llegaba a despistar ahí, yo te lo aseguro. Obviamente que perdió el campeonato. Perdí el campeonato Norris. Y esto le puede llegar a volver a pasar la próxima carrera. A mí no me da, al menos en este final de año, para mí Norris me parece un tipo demasiado rápido. O sea, hasta en un punto podría llegar a ser casi igual de rápido que Verstappen. Milésima menos, milésima más. Pero es distinto. Yo no me confiaría, si tengo que definir actualmente todavía, por la experiencia o lo que sea, no me fiaría totalmente con Norris a una última fecha. Así está inclusive 12 puntos arriba todavía en el campeonato. Hay algo que me indica que, cuidado muchachos, porque si Verstappen gana la última carrera, puede haber demasiada presión del otro lado, cuando en realidad no debería de haberla, pero bueno, sin embargo, McLaren la está pecheando de una forma increíble, ¿sí? Más allá de eso, la realidad de los puntos indica que Norris todavía sigue más de 10 puntos adelante, ¿sí? Que Verstappen sumó la máxima cantidad de puntos posibles y que Piastri ya tampoco hay que darlo por vencido. ¿Por qué está en un McLaren? Porque tampoco está a años luz, pero de los tres es el peor. O sea, es para mí, a priori, ¿no? Porque es la media la obvia, el que peor va a llegar de los tres, justamente, no solo en puntos, sino me parece una condición global, es justamente Piastri. ¿Sí? Tiene que pasar algo, me parece, con Norris sobre todo, y hasta con Verstappen, como para poder ver si puede llegar a arañar el título en lo que va a ser la definición de la última fecha de este año. Voy directamente con lo de Franco Colapinto, porque yo sé que muchos acá me van a preguntar qué me pareció el final de carrera y demás. Lo dije. La carrera fue chata. Honestamente, Colapinto, así como todo el resto, fue muy difícil avanzar para todos los que estaban inclusive en el fondo. Pero el fin de semana termina siendo bueno. O sea, no voy a decir que es para tirar ahora manteca al techo, pero Colapinto termina, ¿sí? Lo vamos a estar viendo acá, mejor en los resultados finales ya. Colapinto termina 14, vamos a arrancar de todas formas de arriba para abajo, como debe ser. Verstappen, Piastri, Sainz en el podio, cuarto Norris, quinto y sexto los Mercedes de Antonelli y Russell, séptimo Alonso, con ese trompazo y todo que se mandó, quedó derecho y siguió, octavo Leclerc, noveno Lawson, décimo Tsunoda, ¿sí? Que al menos llegó a sumar un puntito. Y si nos vamos entonces un poquito más abajo, lo tenemos 14 a Colapinto, que avanzó 6 puestos, ¿sí? Ustedes me van a decir, no, pero es que los 6 puestos, las pelotas, avanzó de todas formas 6 puestos, no importa si se quedaron algunos, si se retrasaron como Cons, inclusive Stroll, que tuvo que parar y después directamente lo retiraron, tuvo problemas, no importa un carajo, ¿sí? Vos tenés que mirar quién avanzó, quién perdió posiciones, y yo lo que miro ahora de esto, no solo porque me quiero agarrar de un dato bueno, sino porque es una realidad. Colapinto puesto 14, avanzando 6 puestos, Pierre Gasly, último, perdiendo 7, ¿sí? Un Gasly que le tengo que agradecer enormemente por eso que pasó, no solo porque abrió la carrera, sino porque le termina dando una vida enorme a Max Verstappen, toda gracias a Pierre Gasly y esa apertura que tuvimos no solo de carrera y de situaciones, sino del campeonato. Amigos, de todas formas me dirán ustedes acá qué piensan o qué pensaron de esta carrera terrible, si creen que McLaren y Norris se debería dar la lógica o seguirán pecheando y pueden pasar cosas importantes al final del campeonato. Y bueno, todo lo que quieran decirme de lo que les pareció también, la situación de Gasly, la carrera de Franco Colapinto, los voy a estar entonces acá leyendo en los comentarios. Como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.